Buenas tardes, compañeras docentes. Hoy le presentaremos el tema a los halogenuros de alquino. Nuestro grupo está conformado por 8 integrantes. Mi nombre es María Fernanda Viejo y el nombre de mis compañeros están compuestos por Hernán Rafael Aguilar, Dalia Altamirano, Isabel Alvarado, Cepeda Alex, Freddy Franco y Kenneth Rodríguez. Como les dije al principio, nuestro tema se trata de los halogenuros de alquino, que es un grupo importante de compuestos orgánicos ampliamente utilizados en la industria como en la investigación científica. Los halogenuros de alquino son moléculas en las que un átomo de halógeno como flúor, cloro, bromo o yodo sustituyen a un hidrógeno en un hidrocarburo saturado. Esta modificación genera compuestos con propiedades únicas, ideales para diversas reacciones químicas como sustituciones o eliminaciones. O sea que esto ayuda como a sustituir algo o a eliminar algo. Su fórmula general es R-X, donde R siempre va a representar al grupo de alquinos y X a un halógeno. Los halogenuros de alquino participan en síntesis orgánicas como producción de fármacos, pesticidas y plásticos. En esta exposición abordaremos todo el tema relacionado, como por ejemplo su estructura, su clasificación, propiedades físicas y químicas, nomenclaturas y sus principales reacciones. Sustitución nucleofílica y eliminación. Como se les dije al principio, esto trabaja como sustituto y elimina. Como más especificar el tema, tenemos a mis compañeros que ellos van a profundizar más y les van a explicar más de lo que le queremos mostrar a ustedes. A continuación, mis compañeros les explicarán su estructura y su clasificación. Gracias. Hola, profesor. Mi nombre es Carlos Alvarado y yo ya voy a hablar sobre la estructura y la clasificación de los halogenuros de alquilo. La estructura básica de un halogenuro de alquilo consiste en una cadena de carbonos alquilo que puede ser lineal o ramificada. Un átomo de halógeno unido a uno de los carbonos de esa cadena por un enlace covalente simple. Este tipo de enlace genera una polaridad entre carbono menos electronegativo y el halógeno más electronegativo, lo que hace que estos compuestos tengan cierta reactividad en presencia de nucleófilos. Estos se suelen clasificar en primarios, secundarios y terciarios según el tipo de carbono al que está unido el halógeno. Los halogenuros primarios se unen a un carbono primario y estos suelen ser más reactivos en sustituciones SN2. Luego están los halogenuros secundarios, que estos se unen a un carbono secundario, o sea, a un carbono unido a dos carbonos más, que pueden reaccionar por mecanismos de SN1 o SN2, dependiendo de las condiciones. También están los halogenuros terciarios, que es cuando el halógeno está unido a un carbono terciario. Y estos suelen ser más estables como los carbocationes, por lo que favorecen a las reacciones SN1 y SN2. Los ejemplos que se pueden dar en cada uno sería que en el halogenuro primario están un ejemplo sería el 1-bromopropano, en los secundarios serían el 2-bromopropano y el 3 sería el 2-bromo-2-metilpropano. También existen otros halogenuros que serían el halogenuro alílico, que este es un compuesto donde el halógeno está unido a un carbono adyacente, el vecino, a un doble enlace, es decir, al carbono alílico. También está el halogenuro bencílico, que este es donde el halógeno está unido a un carbono adyacente al anillo bencénico, en una posición llamada bencílica. Y también están los halogenuros vinílicos,
que estos son compuestos donde el halogenuro está unido directamente a un carbono con doble enlace, es decir, a un carbono vinílico. Y por último sería el halogenuro arílicos, que son halogenuros donde el halógeno está unido directamente a un carbono de anillo aromático, como el benceno. Gracias. Buenas tardes, profesor, doctor Bello. Soy el estudiante Kenneth Ariel Rodríguez Mendoza. Yo le voy a sobre las propiedades físicas de los halógenos de alquilo. Los halogenuros de alquilo o aloalcanos son compuestos orgánicos formados por un átomo de halógeno. En estado físico serían los gases, flúor y el cloro, y en su estado líquido sería el bromo y el yodo, unidos a un átomo, a un carbono saturado de un alcano. Estos compuestos presentan propiedades físicas únicas que los diferencian a otros grupos, como los alcanos y alcoholes. Veamos sus principales características. La polaridad. En el enlace entre el carbono C y el halógeno X es que el es polar debido a la diferencia entre electronegatividad y el halógeno atrae más a los electrones. Esto le da al halogenuro de alquilo un dipolo eléctrico a lo que aumenta sus interacciones intermoleculares. O sea, fuerza, dipolo, dipolo. Un ejemplo sería el enlace C-carbono cloro en el clorometano, CH3 cloro, es más polar con un enlace CH de un alcano. La siguiente propiedad es el punto de ebullición, que es que los alcanos invierten a temperatura más alta que los alcanos alcanos del mismo número de carbonos. Por la polaridad entre el enlace C y E. Entre más grande sea el halógeno, mayor será la masa molecular. Y por tanto, mayor el punto de ebullición. Un ejemplo comparativo sería el clorometano, CH3 cloro, que es un gas a temperatura ambiente, que es pesa 20, bueno, mide a 24 Celsius, mientras que el yodo metano, CH3, yodo, es un líquido que es a 42 Celsius. Esto muestra que el tipo de halógeno afecta directamente al punto de ebullición. Exactamente. Bueno, eh, la siguiente propiedad es la solubilidad, que significa que no son solubles en agua, ya que no pueden formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua, como si lo hacen los alcoholes, pero sí son solubles en disolventes orgánicos no polares, o ligeramente polares, como el éter, el benceno, el cloroformo o el tolueno. Esto se debe a que comparten una compatibilidad en polaridad con estos disolventes. La otra propiedad es la densidad. Los aloalcanos son generalmente más densos que los alcanos, ya que la densidad aumenta con el tamaño del halógeno, y el yodo y el bromo tienen una masa atómica más alta. Algunos halógenos, como los que contienen bromo o yodo, pueden ser más densos que el agua. Por ejemplo, el agua, su densidad es 1 gramo por mililitro, mientras que el CH3Br, que es bromometano, pesa, bueno, 1,5 gramos sobre mililitros, mientras que el CH3 yodo metano, pesa 2,3 gramos sobre mililitros, o sea, que pesa mayor que el agua. En resumen, según las propiedades físicas, es que eh, en su polaridad son más polares que los alcanos, pero menos polares que los alcoholes. En su punto de ebullición son más altos que los alcanos por la masa y la polaridad del halógeno, según eso. En su solubilidad son más insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Y su densidad es que si aumenta con el tamaño del halógeno, puede ser más densos que el agua. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Daniel Altamirano. Les voy a hablar sobre el literal número 4, que es nomenclatura yupa. Hablaremos sobre su nomenclatura siguiendo las reglas yupa. En la nomenclatura sistémica, los halógenos se nombran como un sustituyente con los prefijos que es fluoro, bromo y yodo. En primer paso es identificar la cadena más larga del compuesto. Luego, numeramos de dicha cadena desde el extremo más cercano al halógeno, asignando el número más bajo posible a su posición. Finalmente, ordenamos los sustituyentes alfabéticamente. Por ejemplo, el literal número 1 se nombraría como 1 igual a clorátomo. Y el literal número 2 se nombra como 2 bromopropano. Y el literal número 3 es 2 igual a yodo igual a 1 cloropropano.
Esta nomenclatura es clave para identificar correctamente los compuestos en síntesis y en laboratorio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Alvarado Farías y voy a hablar un poco sobre reacciones de sustitución SN1. El nombre SN1 significa sustitución nucleofílica unimolecular. Esto quiere decir que el paso lento de la reacción depende solo de una molécula, el sustrato, que generalmente es un halogenuro de alquilo. Estas reacciones ocurren en dos pasos. Primero, el grupo sobresaliente como un halógeno se va dejando un carbocatión, que es un carbono con carga positiva. Este es el paso más lento de la reacción porque se necesita romper un enlace. Luego, en el segundo paso, el nucleófilo ataca al carbocatión y se une a él. Este paso es más rápido porque el carbocatión es muy reactivo y atrae al nucleófilo con facilidad. Estas reacciones suelen pasar en halogenuros terciarios porque el carbocatión que se forma es más estable gracias al efecto de los grupos alquilo que rodean al carbono central. Ahí tenemos un ejemplo donde el bromuro de terbutilo reacciona con agua para formar un alcohol terbutílico y ácido bromhídrico. Aquí el bromo que es el halógeno se desprende de la molécula y deja el carbono con carga positiva, formando un carbocatión. Luego, el agua, que sería el nucleófilo, ataca el carbocatión y se une formando un alcohol. Esta reacción ocurre en presencia de un solvente polar prótico como el agua o un alcohol, ya que estos solventes pueden estabilizar el carbocatión gracias a sus enlaces de hidrógeno. Además, si el carbocatión donde ocurre la reacción es asimétrico, el ataque del nucleófilo puede ocurrir desde dos lados diferentes, formando una mezcla racémica con dos compuestos con diferente orientación espacial, uno con configuración R y el otro con configuración S. Buenas, profesor. Mi nombre es Freddy Fabián Franco Balcones. A continuación les voy a hablar sobre las reacciones SN2. Bien, continuando con la siguiente parte del tema, a continuación vamos a hablar sobre las reacciones de sustitución nucleofílica biomolecular conocidas como SN2. Esta reacción es un mecanismo de sustitución nucleofílico que ocurre en un solo paso de forma concentrada. Esto significa que mientras el nucleófilo se acerca para atacar al carbono unido al halógeno, al mismo tiempo el grupo saliente se va de la molécula, es decir, ambos procesos ocurren de una manera simultánea. ¿Cómo ocurre el ataque? Pues el nucleófilo ataca al carbono desde la parte opuesta al grupo saliente, en lo que se conoce como un ataque por detrás. Esto provoca una característica muy importante de este tipo de reacciones. La inversión de configuración, pues este cambio de orientación molecular es conocido como el efecto Walden. ¿Dónde se presentan más estas reacciones? Pues se dan principalmente en halogenuros primarios, en algunos secundarios, ya que en estas moléculas hay menos impedimento estérico, es decir, menos estorbos alrededor del carbono que permiten que el nucleófilo se acerque con mayor facilidad. Bien, a continuación podemos observar este ejemplo. Aquí podemos observar un ion hidroxilo que actúa como nucleófilo. También ataca al carbono unido al bromo en bromoetano y se desplaza al ion bromuro, que es el producto final y es etanol. Bien, ¿qué condiciones favorecen a la SN2? Este tipo de reacción se favorece en solventes polares apróticos, como un DMSO o acetona. Estos disolventes no forman enlaces de hidrógeno con nucleófilo, permitiéndole mantener su fuerza nucleofílica y atacar con mayor eficacia. ¿Cómo se diferencia de una SN1? Pues a diferencia de estas reacciones, en las SN2 no se forma lo que sería la carbocatión, que es la intermedia. Y también el producto se obtiene con una inversión de configuración, lo que significa que se genera un único estereoisómero como resultado. Y para cerrar, las reacciones SN2 son directas.
Son rápidas en sistemas poco estorbados y su eficacia depende tanto de la fuerza del nucleófilo como de la naturaleza del sustrato y el disolvente. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Yo soy Rafael Aguilar y en esta ocasión yo voy a hablar acerca de dos reacciones importantes dentro de la química orgánica, las cuales son las reacciones de eliminación E1 y E2, las cuales pues dan lugar a la formación de un doble enlace mediante la eliminación de un átomo o grupo funcional dentro de una molécula orgánica. Antes de proceder con el ejemplo, vamos a definir qué es una reacción por eliminación. Esta pues mediante la eliminación de dos átomos o un grupo funcional pues dentro de una molécula orgánica da lugar a la creación de un alqueno como producto final. Por lo general suele ser un halógeno o un hidrógeno las moléculas o átomos que suelen eliminarse. Ahora sí, con esto procedamos con el ejemplo. Ahora procedemos con el ejemplo para la reacción de eliminación E1, mejor conocida como eliminación unimolecular. Primero que nada, explicaremos el mecanismo. Ocurre en dos pasos: se forma el carbocatión y luego se elimina el protón. Ya, las condiciones: la molécula tiene que ser medio polar, tiene que presentar una base débil y ocurre mayormente con sustratos terciarios. Ya, para este ejemplo utilizaremos la molécula de bromuro de terbutilo. Ya, la vamos a dibujar. Listo. Y haremos que reaccione con agua. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? El agua actúa como nucleófilo débil y disolvente. Ya. Se va a eliminar el bromo, quedará el carbocatión, y luego el agua extrae un hidrógeno de un carbono adyacente y se formará el doble enlace. Utilizaremos marcador rojo para explicar la reacción. Pues bien, empezaremos representando el carbocatión en la parte de abajo. Con el bromo eliminado. Y el agua. Una vez que finalmente ocurre la reacción, nos quedaría como resultado doble enlace, la molécula de isobuteno 2-metilpropeno más bromuro de hidrógeno. Y justo aquí tenemos el doble enlace. Ahora, continuando con los ejemplos, esta vez iremos por la reacción de eliminación E2, más conocida como eliminación bimolecular. Primero, empezaremos, igual que en el anterior, explicando el mecanismo. Este es un proceso concertado. La base arranca un hidrógeno al mismo tiempo que elimina el grupo saliente. Para las condiciones, debe tener una base fuerte, sustratos primarios o secundarios y medio no polar. Para este ejemplo, utilizaremos una reacción de dos moléculas, las cuales son el bromuro de etilo y el etóxido de sodio, los cuales vamos a dibujar en este momento. Tenemos el bromuro de etilo que va a reaccionar con el etóxido de sodio. Aquí está. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Realmente no, con lo que he dicho es más que suficiente para entender qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? Pero lo vamos a hacer sin dar mucho detalle, ya que esta reacción es un poco más sencilla, ¿no? Tal y como he dicho, continuaremos el proceso abajo. Esta reacción va a arrancar un hidrógeno a la vez que va a quitar el grupo funcional. Entonces tenemos que colocarlos por separado. Ya. Así. Entonces, por un lado se van el grupo funcional y el sodio. El bromuro de sodio. Se queda el etóxido de sodio. Bueno, el etóxido, perdonen la equivocación. Y de este lado, pues, va a quedar el doble enlace ya formado.
Pero no acaba aquí, ya que el hidrógeno, pues que se perdió acá, va ahora a parar con el etóxido, quedando finalmente la reacción representada de esta manera, teniendo ya el doble enlace más el etóxido y el hidrógeno y el bromuro de sodio. Y listo. Tal y como hemos visto, el hidrógeno de este metilo fue arrancado para convertirlo, pues, toda la molécula en una molécula con doble enlace. Aquí está. Ese hidrógeno a su vez se movió al etóxido, justo aquí, y pues el grupo funcional fue a parar con el sodio, ocurriendo así la eliminación bimolecular, resultando en un eteno o etileno, como quiera llamarlo. Bueno, voy a hablar sobre la conclusión de los halogenuros de alquilo. Revela su importancia como intermediarios versátiles e síntesis orgánica. La estructura del compuesto determinada por la naturaleza del carbono al que se une el halógeno influye directamente en sus propiedades físicas y el tipo de reacciones químicas que pueden experimentar. Las reacciones de sustitución nucleofílica SN1 y SN2 y de eliminación E1 y E2 son fundamentales en el proceso sintético, y comprender sus mecanismos es crucial para el diseño de rutas de síntesis eficientes y selectivas. La elección del mecanismo adecuado depende de los factores como la estructura del halogenuro, la fuerza del nucleófilo o base y las condiciones experimentales en conjunto, y el conocimiento profundo de estas reacciones proporciona una base sólida para la comprensión avanzada de la química orgánica. Gracias.